Hola, hola por acá, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Qué tal están? Espero que súper bien. Feliz semana. Como ven, comenzamos este contenido en la calle una vez más, pero en esta ocasión desde el municipio de Playa. Se preguntarán ustedes el por qué. Bueno, se fue un gallo. Problemas y problemas una vez más dentro del país de los problemas. Les cuento que hace cuestión de unos días a mi suegra le estuvieron depositando un dinero dentro de la tarjeta clásica, esta tarjeta que ven por aquí, que en algún momento estuvimos hablando de ella por acá por el canal, cuando salió al mercado, la novedad que era, todo lo que tenían que saber. Entonces se podrán imaginar que estas tarjetas verdaderamente son un dolor de cabeza, y si escuchan mucho el sonido de los carros es que estamos ahora mismo caminando por la Quinta Avenida. Bueno, para no hacerles largo el cuento, resulta que estas tarjetas se desmagnetizan de nada, absolutamente de nada, por estar cerca de un carnet, de otra tarjeta, incluso sola. Y esta es la tercera tarjeta que debido a esta problemática sacamos, porque no es menos cierto que sirve para las pocas compras que al menos nosotros hacemos dentro de las tiendas dolarizadas, porque ese es el objetivo que cumple la misma. Por eso yo personalmente decidí, ya aprovechando que casi todas estas tiendas el pago lo puedes hacer también en efectivo, cosa que cuando comenzaron a abrirse, en la mayoría de los casos solo te permitían el pago por esa tarjeta, entre otras internacionales, y gradualmente fueron aceptando el pago por efectivo. Ya yo, las pocas veces que voy a estos establecimientos, simplemente pago con efectivo, y recurrimos a esto porque le pusieron ese dinero a mi suegra a la tarjeta directamente desde el exterior. Entonces se podrán imaginar que estamos en el municipio de Playa desde tempranito haciendo la cola en la empresa o el establecimiento indicado para hacer este trámite, que te cambian la tarjeta por una nueva, demás y demás. Además, tengo que decirles que era eso o dejar el dinero dentro de la tarjeta sin usar, y dijimos no podemos regalar el dinero así como así, vamos a ir a hacer el trámite. Tremenda locura porque no había ni luz dentro del establecimiento. Estuvimos un par de horas, bueno, casi 3 horas esperando a que trajeran un poco de combustible para que se restableciera el fluido eléctrico. Pero bueno, resolvimos, ya cambiamos la tarjeta desmagnetizada por una que funcionara para poder utilizar ese dinero. Cuéntenme la historia, que todo aquí verdaderamente es un trabajo y un sacrificio para hacer lo más mínimo. Vaya caballero, mi país verdaderamente duele muchísimo todo lo que estamos viviendo, y no desde ahora, desde hace rato. Pero bueno, cada día que pasa se agrava más toda la situación dentro de Cuba. Más de 20 horas de apagón, cuando no es la luz es que estás días sin agua, sin gas de balita, sin internet, cuando no hay luz, cuando pasas mucho tiempo sin luz eléctrica, evidentemente efectos electrodomésticos como el refrigerador no aguantan tantas horas de apagón. Y la poca comida que tú logras conseguir con tu sudor y con tus sacrificios se echa a perder, entre tantas cosas que verdaderamente no sé qué va a pasar con esta isla, no sé cuál es el futuro, verdaderamente totalmente incierto, y cada día que pasa es una agonía constante y es una problemática diferente que verdaderamente el cubano no puede más, no sabe qué hacer. Y yo creo que esto no tiene ni solución. Me considero un cubano más que estoy roto por dentro por todo lo que se vive a diario dentro de este país. Ustedes saben, y más las personas que llevan tiempo por acá, que yo siempre trato de salir en todos los videos con la mayor actitud, con la mejor vibra, con el mayor positivismo del mundo. Así que no piensen que por el hecho de salir siempre sonriente, de una manera lo más agradable posible para ustedes, no significa que no esté pasando por lo mismo que esté pasando cualquier cubano ahora mismo dentro de la isla. Entonces nada, luego de platicar un poco sobre esto, voy a aprovechar que me encuentro ahora en esta parte de la ciudad para mostrarles un poco de los alrededores. Aprovechando que vamos a estar haciendo este recorrido por varias zonas de la ciudad, a continuación les voy a estar compartiendo una selección de acontecimientos para mantenerlos al tanto con mucho de lo que está sucediendo ahora mismo dentro de Cuba. Lo primero, las protestas en Cuba son un hecho y muchas de ellas se han reportado durante este mes de mayo, incluyendo cacerolazos en varias zonas del país, principalmente vinculadas a mucho de lo que ya todos conocemos: a los apagones, la escasez de combustible, problemas de alimentación y deterioro general de las condiciones de vida. En algunos casos han ocurrido durante cortes eléctricos de más de 15 horas y en la actualidad más de 20 horas prácticamente.
Ahora bien, si hablamos de una novedad que fue tema de debate durante todos estos días, es nada más y nada menos que la venta de combustibles por actores económicos y los nuevos precios, ya que el gobierno anunció un cambio importante, y es que las estaciones de servicio en divisas dejarán de tener precios fijos y comenzarán a usar precios flotantes según costos de importación y disponibilidad. Entre los nuevos precios aproximados, un ojo y un asterisco bien importante ahí, tenemos que la gasolina especial podría costar hasta $2.60 por litro, la regular cerca de $2 y el diésel alrededor de $2 o más. Además, algunos actores económicos privados ya están importando combustible. El Estado reconoce que no puede sostener subsidios anteriores y muchas gasolineras continúan cerradas por falta de suministro. Como dato extra, les puedo compartir que en el mercado informal el litro llegó a venderse entre 7 a 12 dólares o equivalentes en pesos cubanos. Y por supuesto que esto viene siendo uno de los motivos principales y desencadenantes de que en la actualidad suba mucho más el valor o el precio de los taxis privados en la calle. Vamos con otra novedad, el hantavirus, que ya está haciendo noticia a nivel global. Actualmente no hay confirmación oficial de un brote de este virus dentro de la isla. Lo que sí está ocurriendo es un brote internacional relacionado con un crucero en Sudamérica y la Antártida, causado por la variante Andes del hantavirus. Y ya la Organización Mundial de la Salud mantiene seguimiento internacional de este evento. Ahora, también vamos con algo bien importante que las personas que necesiten moverse de manera interprovincial dentro de la isla deben conocer durante estos días para que no les lleve de sorpresa para el próximo mes de junio, ya que va a existir una reducción importante de este transporte a partir del mes ya mencionado, ya que va a haber reducción en la frecuencia de los trenes, ómnibus nacionales, ferries y otros servicios de transporte interprovincial desde este mes de este año 2026. Por supuesto que la causa principal es la escasez crítica de combustible junto con dificultades financieras y logísticas. Por los datos que estuve recogiendo, a partir de junio la frecuencia de trenes hacia el oriente será reducida a un viaje cada 2 semanas. La de ómnibus entre La Habana y las provincias se limitará a 3 viajes semanales, mientras que la vía marítima, principalmente dirigida hacia la Isla de la Juventud, va a tener una frecuencia que va a ser comprendida durante cada sábado de la semana. Ahora mismo ya estamos desplazándonos hacia otras partes de la ciudad y les estoy mostrando las afueras de un centro cultural bien reconocido que es el 1830. Ahí pueden ver que bueno, ahora mismo hay gente adentro, pero está cerrado, no está prestando servicio en el día de hoy. Pero sí en la parte de la discoteca, del centro nocturno, que es en la parte trasera. Por lo general los fines de semana siempre hay una que otra actividad. Y aquí tenemos La Chorrera, que también es un centro donde la gente viene a tomarse su cervecita dispensada, como pueden ver. Y hay personas que no pierden tiempo. Y miren, están disfrutando de este calorzón que hay aquí mismo
en la parte de la costa. Ya que nos desplazamos desde el municipio de Playa a otro completamente diferente, a continuación les voy a compartir un pequeño recorrido que estuvimos haciendo por nada más y nada menos que una de las calles más transitadas que posee El Vedado dentro de Plaza de la Revolución, la calle Línea.
Oigan, les cuento que pasé por mi casa por San Miguel del Padrón a hacerle la visita a mi mamá y pasé así a lo loco. Fíjense que ando sin cámara, sin micrófono, sin nada. Y si escuchan este silencio es porque estamos aquí en apagón. Y dije, déjenme hacer un pequeño espacio para hablarles precisamente de un tema que en estos días ha despertado polémica, indignación, molestia, demás y demás, que es todo lo que gira en torno al gas licuado, o como decimos nosotros, el gas de balita, precisamente porque aquí en mi casa en San Miguel del Padrón cocinamos o dependemos de ese recurso. Para las personas que no sepan mucho de esto, les cuento que al menos en la ciudad de La Habana, en diferentes municipios, ya sea Centro Habana, Habana Vieja, parte de Plaza de la Revolución, de 10 de octubre, el gas, este recurso se utiliza por mediación de la calle, o sea, el gas que entra por las tuberías. Pero ya para otras zonas, para otros municipios alejados del centro, como es el caso de San Miguel del Padrón, entre otros, ya este recurso nosotros lo utilizamos por mediación de las balitas, que estas balitas se cambian, deberían cambiarse por un intervalo de un mes. Usted se dirigía al punto del gas con su libreta cuando le tocaba y cambiaba la balita vacía que tenía aquí por una rellena. ¿Qué puedo decirle de esto? Que en los últimos años esto ha sido una total odisea, puesto que pueden pasar 2, 3, 4, incluso muchos más meses y uno pase trabajo para adquirir la balita llena como tal, como te toca por la libreta. En tiempos recientes resulta que ya hay una nueva modalidad de adquirir este recurso por mediación de la moneda que más mueve al mundo, incluyendo Cuba, el dólar. Y ya se pueden imaginar el descontento que generó esto a raíz de una página que se dedica a vender combos, enviar paquetes, muchas cosas para Cuba desde otros países, sobre todo Estados Unidos. Implementaron esta venta de balitas de gas. Evidentemente, otra forma más de oportunismo y de escachar al cubano, que aquí voy a estar poniendo en pantalla varias de las informaciones para que vean cómo esto no va a generar descontento entre la población cubana, sabiendo que en la actualidad tratar de lograr coger tu balita de gas por la que te toca, por la de la libreta, es una completa odisea. Fíjense, si es así, si me ven un poco sudado, son los efectos del apagón. Que gracias a Dios que mi mamá tiene una cocina eléctrica con la cual cocina cuando no tiene gas, pero si todo quedara ahí, no, nada que ver, porque evidentemente si tenemos una cocina eléctrica y no hay luz, no se puede cocinar, y es en ese punto en el cual muchos tienen que recurrir a cosas primitivas, porque literalmente no hay otro adjetivo para calificarlo, como es el caso de llegar al punto de cocinar con leña o con carbón. Yo les dejo esta pequeña actualización por aquí y los invito a que pongan en la parte de los comentarios qué creen al respecto de esto. Mientras tanto, estamos aquí en el patio de mi casa y les muestro dónde va la balita de gas para nosotros poder cocinar. Aquí está la balita, que creo que en otros países se le llama balón, no sé, comenten en la parte de los comentarios cómo ustedes le llaman a este dispositivo. Y aquí va la manguera y todo el aditamento que va conectado para que finalmente salga gas por la cocina y la puedas prender con fuego. Luego de nuestra estancia por San Miguel del Padrón, teníamos que hacer las calles, pero en Centro Habana. Y es increíble cómo ya formando parte de una de las tantas realidades que vive el cubano en su día a día y no ahora, desde hace rato, puedes encontrarte a las personas intentando sobrevivir y buscando ese recurso que ahora mismo escasea muchísimo dentro de casa: el agua. Es por esto que mientras andas caminando por la calle ves a personas intentando llenar recipientes en algún sitio para poder hacer sus necesidades básicas, ya sea ir al baño, cocinar, bañarse, fregar, porque después de tantos días que este preciado líquido no exista dentro de tu hogar, tienes que sentarte a esperar a ver cuándo vuelve a aparecer.
Hoy tenemos como objetivo tratar de encontrar la casa natal de uno de los mejores trompetistas de jazz y de música latina de la historia, Arturo Sandoval. Para ello decidimos trasladarnos varios kilómetros fuera de La Habana hasta el municipio de Artemisa, en la provincia de Artemisa. Sé que suena un poco enredado, pero los invito a que me acompañen en los próximos minutos para pasarles todo el contexto y que conozcan un poco más sobre el protagonista de este video y gran artista de nuestro país. Primero, vamos a ubicarlos en tiempo y espacio. Estamos acabaditos de bajar del taxi que nos trajo desde La Habana hasta Artemisa. Atravesamos por una calle que me atrevo a decir que es una de las principales y al mismo tiempo es la que da entrada al municipio, que es la calle 27. Y estamos ahora mismo en el Parque de la Libertad, como pueden ver. Aquí les estoy mostrando hasta la iglesia de esta zona. Retomando el tema de lo de municipio y de provincia de Artemisa, este municipio de Artemisa básicamente es el municipio cabecera o la capital de la provincia de Artemisa. Espero que hayan entendido, porque muchos años atrás, antes del 1 de enero del 2011, cuando se decidió como tal convertir toda esta parte de Cuba en la provincia de Artemisa, básicamente muchas de las ciudades que se encontraban entre los límites de La Habana y Pinar del Río era lo que se conocía como Habana Campo. Ya después de esa fecha que les comenté, ya la realidad es completamente diferente y por eso es que este es un municipio cabecera, dejó de ser poblado o ciudad y forma parte de esta provincia. Entonces ahora, en estos minutos, vamos a explorar un poco la ciudad, porque para aquellas personas que no hayan visto este tipo de videos les cuento que básicamente nos enfocamos en recorrer el barrio, pueblo o ciudad donde vivió o donde se crió el artista. Damos algunos datos de interés a modo de biografía, sus logros y demás, para después ver si logramos dar con la propiedad en la cual vivió. Cosa que es algo incierto, porque ahora mismo les cuento que el único dato que tengo es que vivió precisamente en este municipio de Artemisa. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de alinear los chakras, los planetas y tratamos de dar con el dato en sí, y en prácticamente todos los casos que hacemos este tipo de videos damos con la propiedad. Pero bueno, como les decía, estamos aquí en el Parque de la Libertad. Vamos a aprovechar que la iglesia está abierta. Buenos días. Bueno, les cuento que estamos dentro de la iglesia de San Marcos Evangelista de Artemisa. Y verdaderamente las iglesias para estas zonas de Cuba son bien pintorescas. Pueden ver que están súper bien cuidadas. Y vaya, cuando hacemos estas aventuras en el canal, siempre nos tropezamos con ellas. Es algo inevitable. Entonces ahora voy a aprovechar que estamos en una parte céntrica del municipio para mostrar los alrededores de este parque, que van a ver el gran movimiento que hay. Y persona que entró a este video simplemente porque quiere saber más de Arturo Sandoval o de dónde vivió como tal, aquí en pantalla va a estar apareciendo el minuto exacto donde estamos hablando de su vida y obra y el objetivo principal de este video. Pero bueno, creo que fui bien claro a la hora de explicar la dinámica de estos contenidos en el canal. Bueno, aquí pueden ver el banco, que para estas zonas es Bandec, ¿saben? El metropolitano es el que normalmente uno se encuentra en La Habana. Y está, ustedes saben, bueno. Y este Parque de la Libertad, puedo decirles que está súper amplio, ocupa prácticamente toda una manzana. Y bueno, si hay algo que me encanta de compartirles de todos estos contenidos es que la mayoría son dedicados especialmente a todas esas personas que vivieron en algún momento aquí, que nos recuerdan su tierra,
Y bueno, yo con ustedes aprendo y conozco un poco más sobre diferentes rinconcitos de Cuba que no he visitado. Me imagino que este sea un cine, específicamente el Cine Teatro Juárez. Aquí lo pueden ver cómo se encuentra a día de hoy. Y creo que mientras seguimos recorriendo estos alrededores, es tiempo de compartirles algunos datos de interés respecto al artista, por si no sabes de quién estoy hablando, por si lo conoces y quieres saber un poquitico más sobre él, porque oigan, quien no conozca a este gran músico, verdaderamente tiene que hacer su tarea, ¿ok? Así que aquí les van unos cuantos datos sobre Arturo Sandoval. Arturo Sandoval nació el 6 de noviembre de 1949 en Artemisa, Cuba. Desde joven mostró un talento excepcional para la música y comenzó estudiando trompeta clásica, aunque más tarde se enamoró del jazz, género que marcaría toda su carrera. Durante los años 70 se convirtió en una figura clave del jazz cubano. Fue miembro fundador de Iraquere, banda liderada por Chucho Valdés, que revolucionó la música latina mezclando jazz, ritmos afrocubanos, rock y música clásica. En cuanto a su obra musical, Arturo es reconocido por su dominio extraordinario de la trompeta, su capacidad para tocar jazz, música clásica y música latina con el mismo nivel de excelencia, su impresionante rango musical y velocidad técnica, además de sus composiciones y arreglos para orquesta, cine y televisión. Ha grabado decenas de discos y colaborado con artistas de talla mundial como Frank Sinatra, Celia Cruz, Herbie Hancock, Plácido Domingo, entre otros. Múltiples premios Grammy y Latin Grammy, reconocimiento internacional como uno de los mejores trompetistas del mundo, compositor de bandas sonoras y música sinfónica y profesor y promotor de la educación musical. Luego de compartirles todos esos datos sobre Arturo, les estoy comentando ahora que todo este recorrido que estuvimos haciendo fue nada más y nada menos que en el bulevar de aquí de Artemisa. Un bulevar bastante extenso en cuanto a sus medidas, me atrevo a decir, y nótese, eso es algo característico de todos estos lugares y de todos estos rincones de Cuba. La limpieza que hay. No hay una basurita, todo está súper recogido. Detalle que siempre voy a resaltar ahí con asterisco,
porque cuando hacemos una pequeñísima comparación con otras ciudades como la mía, La Habana, vaya, la diferencia es abismal en cuanto a ese detalle. Y bueno, básicamente aquí termina su bulevar. Aquí está el complejo gastronómico recreativo Ruanda. Veo que en esta calle también hay un poco de movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ustedes saben, mi objetivo no es hacer clickbait ni nada por el estilo. Vamos ahora a hacer una pausa en nuestro recorrido, después de que caminamos un poco esta calle, para después ya ir tratando de encontrar o de localizar la propiedad protagonista del artista protagonista de este video. Ok, miren, aquí está la estación de ómnibus de la ruta 35. Y después de que cumplamos con ese objetivo, les regalaré más tomas y más de la vida actual y cómo se encuentra esta parte de Cuba a día de hoy, ¿ok? Así que si les parece bien el trato, vamos allá. Y bueno, para que ustedes vean lo extensa que es esta carretera, ahora mismo la calle por la cual estamos transitando forma parte de la carretera central. ¿Qué les parece? Esa carretera pasa prácticamente por toda Cuba. Vaya, tiene sus divisiones y sus desviaciones, pero verdaderamente es una de las construcciones más extensas que tiene el país. Por si eres una persona que está viendo por primera vez alguno de mis recorridos o alguno de mis videos por la provincia de Artemisa, aprovecho para contarte que tenemos otros en el canal que hemos hecho recientemente, ya que estuvimos pasando por otros lugares de la provincia como Guira de Melena y San Antonio de los Baños. Así que los invito a que luego que vean este video, si quieren darle chance a esos contenidos, que los vean después. Ok, regresamos nuevamente al Parque de la Libertad y ahora estamos atravesando por una calle que se llama Mártires o calle 25. Les cuento que, como les dije al inicio de este video, cuando uno hace este tipo de contenidos es súper difícil dar con la dirección porque no son datos que son públicos ni que el artista deje de manera pública. Entonces, como nosotros nos gusta decir aquí en Cuba, el que pregunta llega a viejo. Ahí mismo en el parque da la casualidad que empecé a preguntar y di con una persona que era músico y me dio más o menos las coordenadas y las indicaciones para que ustedes vean los golpes de suerte que yo tengo cuando hago estos videos. Y más o menos tengo como que ubicado la propiedad en sí. Así que vamos a llegarnos, porque dice él que Arturo Sandoval aquí hasta los perros conocen dónde vivía él. Buenos días, pasé una pregunta. ¿Por aquí dónde era la antigua casa de Arturo Sandoval? Ahí. No sabes. ¿Dónde es que allí? En esa esquina, está bien, gracias. Ya empezamos con las incongruencias. Que si no vivía aquí, que yo no sé quién es. Que sí, vive aquí, no, vive para los edificios. Bueno, vamos a ver, porque esto se pone difícil. ¿No ven?
Sí, estamos bien, estamos bien. Lo que bueno, entiendo que muchas personas no tengan ese conocimiento, en algunos casos no saben de qué estamos hablando. Incluso en uno de los lugares que pregunté, se situaron cuando le dije, el trompetista, el que hace música jazz, Arturo. Ya, pero bueno, ahora pregunté a otra persona y me dio unas coordenadas más exactas. Vamos a ver. Bueno, me estuvieron diciendo que aquí, en la avenida, a 2 cuadras, podíamos dar con la propiedad o la dirección o la ubicación que estamos buscando. Vamos a ver si es verdad. Aprovecho para mostrar los alrededores. En estas casas que pintorescas. Buenos días, una pregunta. Por aquí la antigua casa de Arturo Sandoval. Arturo Sandoval, Sí. padre. Yo estuve en la escuela con él y de allí. Sí. Pero tengo que... Bueno, me dijeron que era cuando pasara la avenida, esta cuadra no, la otra. Casi esquina, creo. Caballero. La casa de Arturo Sandoval. Pero óyeme, Eso fue hace muchos años ya. ya hace años. No. Es difícil dar con ella por eso. Espérate, mira. Yo te voy a advertir una cosa. Sí. No sé si él vivió después ya, pero donde él vivía Sí. era allá en Saya. Me dijeron por los edificios o algo así. Donde él vivía de nacimiento. Sí. Es cuando tú coges ahora, aquí mismo. Ajá. Este que viene es Césped. Ajá. Saya. Ahí a la mediación, ahí vivía ahí. Césped y Saya. Está bien. Sí. Pero bueno, me dijeron una por aquí. No sé si será... No me recuerdo si después se... Sí, pues yo creo que la casa que tenía aquí era de los papás o de los abuelos. Algo de eso sí. Sí. Ya, de todas maneras voy a llegarme a los dos Es lugares. por aquí me parece. ¿Es por aquí? Sí, sí, sí. No sé si la señora ella... Voy a preguntarle a ella. Averigüe en esa casa. ¿En esta roja? En esa ahí. De todas maneras, muchísimas gracias por la información. Bueno, para hacer una pregunta, ¿por aquí conoce dónde queda la casa de Arturo Sandoval? Donde vivía tú. No, chica, no sé, yo no vivo por aquí. Ya, La verdad que no te sé. sí. Mira, pregunta ahí en esta casa. Pregunta ¿En esta casa? Que sí vives aquí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya ahí vieron que estamos, digamos, cerca de alguna propiedad donde llegó a vivir él. Me dio otra dirección que vamos a ver si nos llegamos. Entonces, en esta casa roja, vamos a preguntar, no sé si será esta, cuando la antigua casa de Arturo Sandoval. Me dijeron que era por aquí. Para arriba. Más para arriba, Tienes que preguntarle, en esta cuadra no, en la otra. en la otra. Sí, porque me dijeron una por aquí y entonces otra que estaba en Césped de Isayas, algo así. No. Porque ahora me encontré con alguien que casualmente estudió con él. Bueno, él, mi esposo sí lo conoció. Sí. De hecho, estudió con él, pero yo no tengo mucho conocimiento de dónde vive, pero creo que esta cuadra no, la otra, tienes que preguntar. Ya, A ver, ¿oíste? está bien, muchísimas gracias. Bueno, por nada, mi vida, que pase buen día. Igualmente. Bueno, nos estamos acercando, no sé si sí, no sé si no. Pero si logramos algo de esa casa, bueno, no sé si este video llegará a ojos del propio Sandoval para confirmar todo lo que estamos viviendo en estos minutos, ¿no? Pero tengo entendido, debido a una entrevista que yo vi que duraba 3 horas, era como un tipo un podcast, que él estuvo hablando precisamente de su infancia en cuanto a la casa de sus padres y que después se mudó, que me imagino que sea esa casa que me dijo la persona, que era en Césped de Isayas. Entonces vamos a ver si damos con las ubicaciones exactas y ya después también las personas que sigan su carrera artística, que sean sus seguidores, sus fans, que rectifiquen cualquier error, cualquier dato que digamos de manera incorrecta, porque como les digo, estos videos son así, súper inciertos. Bueno, miren, ya ahora mismo estamos pasando por la calle 36. Ella me dijo en la esquina que viene, no, en la otra. Tengo que preguntarles a personas que sean de su época, porque preguntarle a alguien con un poquitico menos de edad, eso es por gusto. Buenos días.
Para hacer una pregunta, si no es molestia, No, mi vida. ando por aquí buscando la antigua casa de Arturo Sandoval. No sé si usted conozca, es músico, Arturo Sandoval. el trompetista. Bueno, mira, tú sí, porque yo hace poco que vivo aquí, Sí, no puedo darme cuenta quién puede ser, ya. pero Voy a llegarme a la casita esa donde está el señor ahí para preguntar. va a preguntar. Está bien, Sigue gracias. preguntando, mi vida. Gracias. Porque yo no así. Ya tuve que abrir mi sombrilla, pues si no me voy a chicharrar. Y no saben la cantidad de gente que le he tenido que preguntar, que no necesariamente he tenido que prender la cámara para ver si logro dar con la ubicación. Ahora mismo estamos entre Céspedes y Sayas. Vamos a ver si estamos en la dirección correcta. Ok, con todos los datos que recogimos, ahora sí vamos a estar hablando realmente de lo que tenemos en cuanto a lo que fue en el ayer la casa de Arturo Sandoval aquí en Artemisa. Les reitero que si hay algún error en el dato, estamos diciendo mal la información porque fue bastante difícil dar con ella, son libres de comentarla en la parte de los comentarios, ¿ok? Bueno, en esta misma calle nos estuvieron comentando que aquí hubo una especie de lavandería. Y entonces detrás de la lavandería era que se encontraba la casa de Arturo, que era la casa de él con sus padres. Básicamente me estuvieron diciendo que en esta especie de placer era donde se encontraban las dos edificaciones. Vamos a preguntar a ver si es verdad. Buenos días. Pasé una pregunta. Tengo el dato que aquí en este placer era donde estaba la lavandería, que era donde estaba la antigua casa de Arturo Sandoval. Ah, ya. Entonces nada, eso ya existe ya. ¿Y esto que viene siendo ahora en la actualidad? Esto es la alimentaria provincial. Ah, ya. La alimentaria provincial. Está bien, muchísimas gracias. Y bueno, ahí lo tienen. Básicamente ya esa casa no existe. Y puedo decirles que a unas pocas cuadras también me estuvieron comentando que se encontraba la casa de la hermana de Arturo Sandoval. Yo invito a que si eres seguidor de la música de Arturo, eres seguidor del artista como tal, eres familiar, amigo cercano a Arturo y hayas visto este video y este dato y este recorrido que hicimos basado en cumplir el hecho de lograr intentar dar con una de las edificaciones donde vivió o donde se crió, que comente ahí abajo si dimos con el lugar exacto, si estamos equivocados o no, porque rectificar es de sabios y para hacer este tipo de contenidos, como bien les vengo diciendo en todo el video, se hace bastante complicado tener datos certeros, reales y verdaderos. Entonces, lo prometido es deuda. Luego de cumplir nuestro objetivo, aquí les estoy mostrando más de Artemisa. Ahora entre las entrecalles, fuera de la parte céntrica, para conocer un poco más sobre la vida que evidentemente en esta parte o en estas zonas, al haber tanto sol, miren el sol que se está mandando en estos días en Cuba, van a haber muchísimas menos personas que comúnmente te encuentran en la calle, que hay 2 o 3 sobreviviendo en su día a día, buscando sus mandados, haciendo sus quehaceres, pero ahora con este sol, menos que menos van a haber personas. Y no es menos cierto que en estos rincones las calles son muy tranquilas, no hay tanto bullicio, no sé que estés en una zona céntrica donde esté en la parte comercial con el mismo bulevar que dejamos atrás, que hay bastantes negocios, están los bancos, entre otros establecimientos. Bueno, vamos a aprovechar el transporte estrella de Artemisa para llegarnos hasta la terminal, porque ahí es donde concluyen nuestras aventuras y tenemos que movernos con el transporte porque comienza a avanzar el día y mientras más tarde nos coja, más trabajo pasamos para llegarnos hasta La Habana. Y aprovecho el recorrido para mostrarles más Artemisa.
Pues sí, está ahí hasta la terminal. Ahí donde está la piquera para los carros, para el lido. Clase de sol. Así mismo. Bueno, llegamos aquí a la terminal de Artemisa. ¿Quién les dice a ustedes, dándole seguimiento a lo que les dije ahorita, que ahora no hay carros para virar para La Habana? ¿Qué les parece? No sé si tendré que quedarme yo aquí a dormir una noche en Artemisa, lo sé, pero bueno, ya pedí el último, estoy a la espera de que venga un carro que quiera recoger a la gente para hacer el viaje de regreso hacia el Lido. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Ahora simplemente estamos aquí a la espera que suceda un milagro.
Ustedes saben que siempre andamos por ahí documentándoles qué está pasando realmente dentro de Cuba. Y en el día de hoy nos vamos a detener en una realidad que ya se veía venir que iba a suceder en cualquier momento. La realidad actual de los restaurantes en Cuba. Muchos de ellos en 2026 simplemente se encuentran vacíos o cerrados. Es por esto que en los próximos minutos me di la tarea de realizar la visita de varios de estos establecimientos y compartirles una especie de análisis en cuanto a los motivos, razones y causas que han conllevado a este acontecimiento. Pero antes de comenzar, quiero resaltar este detalle con un asterisco bien grande, ¿ok? Los diferentes establecimientos que vamos a estar visitando en los próximos minutos a modo de material de estudio, no tenemos el dato certero, concreto o real de que estén cerrados, y si lo están, el motivo real por el cual llegaron a tomar tristemente esta decisión. Incluso vamos a estar visitando algunos que sí están abiertos, pero lastimosamente se encuentran completamente vacíos. Simplemente vamos a utilizarlos para sentar las bases y exponer de manera general cosas que están sucediendo en torno a este mundo gastronómico dentro de la isla. Yo quiero comenzar este video con este establecimiento en específico que llevo días recientemente caminando por el Vedado y pasando por aquí por G, y lo veo en estas condiciones. Rey y Gaby, que se encuentra justamente aquí en 25 y G, o 25 y la Avenida de los Presidentes. Este restaurante en esta zona siempre ha llamado la atención y es de los más conocidos aquí de esta parte del Vedado. Bueno, como les decía, llevo días pasando por aquí y lo veo así desalojado, que en esta zona se encontraban siempre las mesas y lleva días así cerrado. Evidentemente, como mismo les mencioné al inicio del video, a modo de aclaración, no sé si realmente es un cierre definitivo o es un cierre por remodelación, por restauración. Ese dato real lo sabe el dueño del negocio, los que trabajan ahí y los clientes que frecuentan el lugar o simplemente siguen las redes del establecimiento en internet, en Instagram, y a lo mejor ahí hicieron algún comunicado oficial. Pero bueno, independientemente de que no tenemos esos datos certeros, ahora a continuación voy a estarles exponiendo algunos factores, causas y razones de forma general por los cuales muchos de estos establecimientos en 2026 están tomando esta decisión. Vamos allá. Lo que les voy a estar mencionando podemos decir que aplica para otros establecimientos como negocios privados, medianas o pequeñas empresas, MIPYMES, cafeterías, pero bueno, nos vamos a estar enfocando en los establecimientos gastronómicos o restaurantes. Y es que, como les estoy mencionando, muchos están cerrando, trabajando menos horas o simplemente funcionando a medias por una combinación ya sea de crisis energética, inflación, escasez y falta de recursos. Vamos con muchas de estas razones. El número uno de esta lista, los apagones constantes. Esto es un hecho y casualmente en el blog pasado estuvimos hablando bastante sobre esto. En la actualidad están existiendo cortes eléctricos de 10, 15 y más de 20 horas en muchas zonas, que esto por supuesto que va a evitar que un negocio, sobre todo un restaurante, esté funcionando o se mantenga con total normalidad. Debido a esto se pierden los alimentos refrigerados, los recursos más importantes que hay dentro de un restaurante. Si de por sí el cubano dentro de Cuba, cuando pasan esta cantidad de horas, se estresa porque pierde o se le echa a perder lo poquito que consigue con su sudor y su sacrificio, imagínense el dueño de un negocio que tiene grandes cantidades de comida precisamente para poder brindarle sus servicios o los platillos que tiene para ofertar en el menú de su restaurante. De esta manera no funcionan ni los hornos, ni las freidoras, ni los splits, algo que es bien importante al menos para estos días con tanto calor, ni mucho menos los sistemas de cobros, que algunos funcionan debido a un combo entre la electricidad y también la conexión. Y este factor, que es una total realidad, no solo por esto, sino por otros muchos factores, existen demasiados clientes que a día de hoy han optado por dejar de salir de noche. Si hablamos de la escasez extrema de combustible, saben que muchos negocios dependen de plantas eléctricas para sobrevivir a los apagones, pero ahora tampoco consiguen ni diésel o gasolina. El combustible aparece a precios altísimos en el mercado informal y más ahora
con la nueva novedad de las que estuvimos hablando en el blog pasado, y algunos restaurantes solo pueden prender la planta unas pocas horas. Otros directamente dejaron de usarla porque no es rentable. Ahora vamos a estar haciendo algunas paradas técnicas de lugares que estuvimos visitando recientemente durante estos días para que vean cómo se encuentran a día de hoy, los precios, la calidad de lo que pedimos. Todos esos detalles los verán en los próximos minutos. Estuvimos realizando varias paradas técnicas que al mismo tiempo enriquecen mucho el contenido del día de hoy. Una de ellas fue que mi pareja me invitó a almorzar, donde nos sentamos en 5 Esquinas Trattoria, un lugar o establecimiento que hemos frecuentado un par de veces por acá por el canal, que se especializa mayormente en la degustación italiana. Y para que ustedes vean las casualidades de la vida, nos estuvieron contando todo el chisme, y es que este sitio llevaba bastantes meses cerrado. El motivo lo desconozco, pero recientemente realizó su reapertura, formando parte ahora del restaurante Antojos, sí, el que está al lado y prácticamente el más famoso y conocido de toda esta calle. O sea que ahora mismo podemos mencionarlo a modo de complejo. Y bueno, mientras les contaba todo el chisme, nosotros fuimos pidiendo nuestra orden, y nuestra elección fue la siguiente, que ojo, todo para compartir porque ya verán la cuenta final. Primero, como entrantes, unas brusquetas, y como plato fuerte una pasta Alfredo y una pizza mixta, acompañado de unos jugos de piñas. Oigan, tengo que decirles que todo estaba especial, muy suave al paladar y con una muy buena calidad, de esa que no te encuentras en la actualidad en muchos lugares dentro de Cuba. No tengo quejas, sinceramente, y esto no lo hago con ánimos de que piensen una vez más que esto es promoción, para nada. Y aquí tienen la cuenta final de lo que costó 2 jugos de piña, una pizza, una pasta y unas brusquetas. De ahí decidimos hacer como que un recorrido gastronómico, porque como les comenté, justamente al lado de este establecimiento se encuentra el restaurante Antojo, y en nuestro camino nos encontramos con otros más que estaban en esta zona. incluyendo uno muy reconocido que tiene como nombre Al Carbón, que casualmente cuando pasamos por ahí estaba cerrado y sus dependientes se encontraban limpiando dentro del establecimiento. Por supuesto,
supuesto, el Cha-Cha-Cha, que estaba prestando sus servicios normalmente. Si hablamos de la falta de insumos y materia prima, para nadie es un secreto lo difícil que está siendo conseguir pollo, aceite, harina, lácteos, queso, todo tipo de productos que son necesarios al menos para llevar un negocio como este. Y les reitero y les resalto nuevamente el ejemplo que les puse en la primera razón. Si de por sí para un cubano común, un cubano de a pie, es complicado conseguir un triste paquete de pollo, háganse una idea lo tedioso que puede llegar a ser para un dueño de estos negocios a la hora de hacer una compra que se base en bastantes decenas, podría decir yo, de cajas de pollo. Por si fuera poco, muchos proveedores han dejado de tener estabilidad, lo que viene siendo un golpe muy duro para el equilibrio armónico de un establecimiento como un restaurante. Hay otros factores que afectan también a estos negocios, como es la pérdida durante semanas de productos esenciales, así como la dependencia de importaciones, que esto va a traer cualquier crisis logística a estos establecimientos debido a este factor, que de ello vamos a estar hablando más adelante, porque es uno de los detalles que conlleva a que cuando usted se siente en uno de estos restaurantes y pida un plato, el valor esté por las nubes, porque evidentemente al tener todos sus productos a modo de importación saben que el costo va a ser más elevado. Ahora sí, la inflación y el aumento brutal de precios, ya que el costo de cada plato ha subido muchísimo, más de lo normal. Bueno, es que de por sí cuando uno va a uno de estos restaurantes todos los valores de los platos están bastante elevados. Los restaurantes pagan más por el combustible, el transporte, los envases, que antes los envases no costaban nada, ahora cuestan bastante, el carbón, el gas, la electricidad alternativa, los ingredientes, y el problema es que el cliente cubano ya no puede pagar muchos de estos precios. Si continuamos hablando de los cubanos como uno de los grupos de personas que frecuenta estos lugares dentro de Cuba, que del otro grupo vamos a estar hablando después, es necesario dialogar un poco sobre la caída del poder adquisitivo, ya que mucha gente hace mucho tiempo dejó de comer afuera debido a todos estos factores que estamos mencionando, y dicen, oye, yo voy a hacer todo lo posible con mi sacrificio de comprarme lo que me gusta y me lo preparo en casa y me va a salir en mucho menos que comérmelo en un restaurante. Por supuesto que los salarios quedaron muy por detrás de la inflación, o sea que un cubano de a pie, un cubano común, no puede permitirse para nada con un salario de 4.000, 5.000 pesos ir a un restaurante, y mucho menos en estos casos en los cuales uno quiere ir en familia, quiere ir con la pareja, y se va a dar cuenta que su salario equivale básicamente a, qué sé yo, un entrante o simplemente un triste plato fuerte. Por lo que los restaurantes que digamos que vivían del público nacional han perdido clientela debido a todos estos factores. Y en este punto en específico quiero detenerme para darles mi apreciación personal, porque sí, cuando tengo la oportunidad, porque no es que siempre todos los días almuerzo, desayuno y como en un restaurante, no, eso es mentira, ni soy hijo de nadie, ni nada por el estilo, simplemente bajo mi posibilidad, y en muchos casos ni puedo hacerlo, a modo de desconectar, de darme una escapadita, hacer algo diferente y salir de la monotonía, digo, oye, vamos a ir a este negocio, en que sea una vez al mes, y probar una comida diferente, y con todo y eso uno se arriesga, porque cuando vas a estos lugares no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y les digo esto en el sentido de que a veces te venden una cosa y es expectativa de su realidad. Cuando lo pruebas no es de la calidad que estabas esperando, y encima de eso el precio está alteradísimo, cuesta cantidad para algo que no te gustó, que a tu paladar no le llamó la atención. Y verdaderamente es un reto decir o llegar a uno de estos restaurantes y decir, bueno, está todo bastante equilibrado en cuanto a calidad-precio. Costó bastante, pero me gustó todo, todo estaba rico, ¿ok? Pero bueno, a lo que iba, yo personalmente puedo decirles que tengo un poquitico más de posibilidad debido a lo que hago, a mi trabajo, a los ingresos que genero, y cada vez que tenga la oportunidad visito uno de estos lugares que en tiempos recientes yo creo que han pasado
qué sé yo, 2 o 3 meses desde la última vez que me senté en un lugar como este, aunque bueno, para hacer este video sí tuve que pasar por algunos de estos establecimientos, que son algunas paradas técnicas que vamos a estar haciendo a continuación en estos minutos. Como ustedes son mi familia, les expongo todo esto con total sinceridad, que cuando voy a estos lugares es un hecho y compruebo todo lo que les estoy exponiendo en cuanto a lo caro que están los platos, a la cuenta final, que es un precio por las nubes, que es un precio súper, pero súper impagable para cualquier cubano común. Y muchos de ellos les da algún antojo, el que tiene la posibilidad, porque muchos no tienen ni el dinero para en su sano juicio decir quiero comer esto y lo voy a hacer en casa, voy a salir a la calle a comprarlo y voy a cocinarlo yo mismo y me lo voy a preparar yo mismo. Solo un grupo bien reducido son los que pueden decir voy a ahorrarme el dinero del restaurante, que son, qué sé yo, yo creo que ya cuando uno va a uno de estos establecimientos, por 2 personas, para no mencionarles una familia entera, se gasta entre 15.000, 20.000 y hasta 30.000 pesos cubanos. Y simplemente por una bebida, un entrante, un plato fuerte y apretadamente un postre. Y encima de eso, a modo de estrategia, puedo decirles que, por si fuera poco, vas a estos lugares, todo está por las nubes. Y algo que es bien característico, al menos dentro de la ciudad de La Habana, porque he tenido la posibilidad de visitar otras provincias y no lo he visto: el agrego del 10% de los servicios. Detalle que personalmente pienso que eso en Cuba no debería existir. Sé que en otras partes del mundo es algo normal. Incluso me he tropezado con establecimientos que te cobran el 10, el 15 y hasta el 20% a elección del consumidor. Cositas que verdaderamente, por mucho que tú las fuerces dentro de este país, es algo subnormal. Pero bueno, cierro paréntesis porque después Jonathan es el que habla más de todo, Jonathan es el que critica, y por eso quizás muchas personas no me contacten para trabajar con nadie. Es algo que ni necesito, pero bueno, no pasa nada. Pero las cosas como son, y si la verdad te ofende, lo siento mucho. Ahora vamos a hablar del otro grupo que frecuenta estos establecimientos en su totalidad y en su mayoría, diría yo, en estos tiempos, que es el turismo. Por supuesto que la baja del turismo o la caída del turismo en 2026 va a traer muchas consecuencias a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, de entre ellas esta que estamos hablando, que es la protagonista de este contenido. Y esto verdaderamente es algo serio y lamentable, porque puedo decirles que dentro de las zonas turísticas era la manera en la cual estos establecimientos podían sobrevivir, ya sea por la entrada de monedas extranjeras, ya que sí, eso es un hecho. Muchos extranjeros o turistas que deciden hacer un tour por la ciudad y comen en estos sitios, en la mayoría de los casos llegan a pagar con monedas extranjeras, y en otros con la misma moneda nacional que cambiaron por ahí, no sé. Y para que vean que todo tiene una relación con esas mismas monedas extranjeras, el dueño del negocio puede ir a los proveedores, a las tiendas mayoristas, que estas mayormente te están exigiendo pagos en moneda nacional, pero también pagos en monedas extranjeras, para poder comprar de una mejor manera los insumos y los recursos que necesiten. Otra de las paradas técnicas que estuvimos haciendo fue en La Catedral, restaurante o bar-restaurante que se encuentra ubicado en El Vedado. Como siempre, les muestro la carta para que vean los precios del lugar, el menú, los platillos que tienen para ofertar. Esta tiene un detalle bastante particular, y es que casualmente el día que fuimos, todos los platillos que incluían camarón no estaban saliendo porque el producto estaba en déficit. Ya podemos dar una perlán de pescado, unos garbanzos fritos. Y unos camberones, que se lo veo. No sé, es que no sé. La gente de Carabueso, la gente de Los Sitios, la gente de todos lados. Eso no puede ser bueno, no tenía que tener. Y el tuyo está guapo. Esa es la maripita. De aire.
Hablemos de los problemas con el gas licuado o con el gas de balita, un problema del cual hemos hablado de forma general en cuanto a una novedad que sucedió recientemente por acá por Cuba en el blog pasado del miércoles, que si no lo han visto, lo invito a que lo vean después de ver este video. Evidentemente, si el negocio se encuentra en una zona, y me voy a enfocar en esta parte en La Habana, en la capital, donde el gas no es de la calle, como decimos nosotros, es por mediación de esta balita, ya se complica más la cosa, porque ya les comenté en el blog pasado que suministrar tu balita, ¿saben? Cambiar la vacía por una llena, se está volviendo un caos total, que puedes pasarte meses en conseguir lo que se hace el negocio a la hora de prender su fogón para cocinar. Tienen que buscar alternativas que pueden conllevar a un mayor costo al negocio, como es el caso de cocinar con carbón, de hacer una cocina improvisada con leña, y esto por supuesto que va a ser otra problemática más para mantener un establecimiento como este en Cuba en la actualidad. Creo que este punto tenía que mencionarlo antes, pero quise apartarlo para dialogar un poco sobre él. El transporte, lo que estamos viviendo en estos tiempos, que verdaderamente creo que es algo histórico, toda la situación relacionada con el combustible y lo muy directamente que afecta al transporte. Y establecimientos como estos no van a escapar de esta realidad, en el sentido de que ahora se dificulta mucho más la entrega de los insumos por parte de los proveedores al negocio, la movilidad para cualquier gestión del mismo negocio a la hora de mover mercancías y demás. También los mismos trabajadores que, por ejemplo, muchos viven en otras partes completamente diferentes al municipio o la zona en la cual se encuentra el establecimiento, y desde horarios bien tempranos de la mañana tienen que tomar un transporte, sea el que sea, para poder llegar a su centro de trabajo. Imagínense que yo pienso que muchas de estas personas a día de hoy lleguen tarde a su centro laboral, porque es súper complicado tomar un transporte a día de hoy. Incluso me atrevo a decir que si están en un municipio cercano, van hasta a pie hasta que lleguen al negocio. Por no mencionarles el hecho de todos estos establecimientos que han tomado recientemente, ya esto ha sucedido durante algunos años, ¿no? La modalidad de entregas a domicilios o delivery. Sí, tú desde la comodidad de tu casa entras al menú de manera online, haces un pedido y te lo llevan hasta la puerta de la casa. Claro que eso va a encarecer mucho más. Eso también se ha vuelto completamente complicado para los negocios que presenten, digamos, esta herramienta. Que bueno, por lo que yo me he percatado, por lo que he percibido como cubano viviendo en Cuba, cuando paso cerca de uno de estos negocios, o simplemente porque en algún momento no pude cocinar o no tenía ganas de cocinar por el apagón, por la falta de agua, y dije, oye, vamos a ver cualquier cosa a domicilio, y ya matamos el tema de la comida por hoy. Cuando vienen a traerte la orden a la puerta de tu casa, mayormente son motorinas eléctricas, ¿saben? Transporte que se mueve por mediación de la energía eléctrica. Más nunca vi un transporte por combustible. La migración masiva también ha afectado a lugares como los restaurantes, debido a que personal calificado, profesional real, no personas por ahí que se venden como esto que les voy a mencionar, ya sea cocineros, dependientes, gerentes, simplemente han emigrado. Y a día de hoy, sin ánimos de que nadie se llene de odio conmigo por esto que voy a decir, hay mucho personal trabajando en estos establecimientos que no tienen una preparación, no tienen un título, no tienen absolutamente nada. Una vez más lo digo, si la verdad te ofende, lo siento, pero las cosas como son. Y este factor conlleva precisamente a esto, porque los negocios se quedan sin personal, y evidentemente para que siga funcionando debe haber alguien que se encargue de cada una de las tareas que se debe hacer dentro de estos lugares. Por no decir y no comentarles el hecho de que los mismos dueños de estos establecimientos simplemente cierran el negocio para irse por completo y emigrar también. Podemos hablar también de la inestabilidad económica y el miedo a invertir, ya que muchos emprendedores ya no quieren seguir invirtiendo en ampliar negocios porque no ven estabilidad. Hoy hay corriente, mañana no. Hoy aparece aceite, mañana desaparece. Hoy hay combustible, mañana no. Esto provoca cierres preventivos o negocios trabajando
mínimo. Si nos referimos a la crisis estructural del sistema eléctrico, las termoeléctricas envejecidas, la falta de mantenimiento y la dependencia del petróleo importado han agravado la situación energética nacional. Debido a esto, los negocios privados terminan pagando directamente las consecuencias del colapso energético. Y si mencionamos el aumento del mercado informal, muchos restaurantes sobreviven comprando productos por la izquierda, pero los precios son más altos, la calidad es inestable, no hay garantías y eso reduce márgenes de ganancia y aumenta riesgos. Y bueno, gente, ¿qué tal les pareció la experiencia del día de hoy? Estuvimos hablando un tema que se ha vuelto toda una realidad en cuanto a estos establecimientos gastronómicos, de los cuales los invito a que comenten sus opiniones, quejas, sugerencias, recomendaciones, algo que se nos haya escapado, que no hayamos incluido dentro de este video, dentro de esta temática. Todo lo que ustedes deseen, deposítenlo en la parte de los comentarios, que eso me ayuda un montón para retroalimentarme y para ser mejor creador cada día. Igual, si llegaste a este punto del video, te invito a que comentes, no sé, otra sugerencia de aspecto, realidad, que te gustaría que abordáramos de esta manera en próximos videos. Saben, hoy estuvimos hablando de los restaurantes, no sé, en otra oportunidad podemos hacer este mismo formato con los hoteles, con otro tipo de establecimientos, no sé, lo que a ustedes les parezca interesante, deposítenlo en la parte de los comentarios. Yo me despido sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final y sabes que me ayudas un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible para que recomiendes este contenido a más personas y te suscribas a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más videos para ustedes. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.